tener paz en medio del sufrimiento. Mira qué importante es ese tema para nosotros el día de hoy, porque mucha gente no tiene paz en ningún estado de su vida. No tiene paz en el trabajo, no tiene paz en la familia, no tiene paz por una enfermedad, no tiene paz por circunstancias, pero Dios quiere darnos su paz. Dios quiere darnos su paz aún en medio de las circunstancias y de las dificultades que podemos tener cada uno de nosotros. Y para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo del 36 en adelante. Lucas, capítulo 24, versículo del 36 en adelante. Dice así la escritura: todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Los discípulos acá están encerrados, están temerosos y están hablando de lo que recientemente ocurrió. ¿Qué fue lo que acaba de ocurrir? La crucifixión de Cristo acaba de ocurrir y ellos están ahí con miedo, están platicando de todas estas cosas que acontecieron, pero también ellos están muy atemorizados porque tienen miedo a que los busquen y que luego los lleven también y los metan presos y a lo mejor los asesinen, los maten. Entonces ellos están escondidos, están atemorizados allí esperando a ver qué es lo que va a pasar. Pero lo que acabamos de leer dice que ahí Jesús se apareció en medio de ellos. En medio de esta reunión que ellos tenían, en medio del temor tan grande que tenían y de esta angustia que ellos estaban pasando, Jesús se aparece en medio de ellos y, como era de esperar, ellos se espantan, se asombran de ver que Jesús de repente está ahí en medio, aparece en ese momento ahí. Ahora, Jesús se aparece ahí, pero fíjese que no para condenar o para maltratar a estos discípulos que ya anteriormente lo habían traicionado. Todos ellos, ¿qué pasó? Exceptuando Juan, ¿qué pasó con los discípulos? Todos se escondieron cuando estaban persiguiendo a Jesús, cuando apresan a Jesús, y en todo eso los discípulos se desaparecen. Y entonces de repente Jesús se aparece y ellos quedan totalmente espantados. Pero Jesús no está ahí para hacerles reproches, ni para hablarles a ellos de la falta de fe tan grande que ellos habían manifestado anteriormente, sino Jesús está ahí para ofrecerles algo muy diferente. Está Jesús ahí para ofrecerles su perdón y su paz. Jesús dice en el versículo 38: ¿por qué se asustan?, les pregunta Jesús. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? El temor se ha apoderado de ellos, como acabo de decir. Ellos están atemorizados, no saben ni qué pensar ni qué sentir. Es inexplicable para ellos la presencia de Jesús ahí en medio de ellos, porque la situación es muy confusa. Y les voy a decir por qué es confusa. Porque resulta de que ellos están encerrados y Jesús no llega y toca a la puerta y van y le abren a él. No, ellos, es como que aquí estamos nosotros todos reunidos y de repente estamos aquí angustiados platicando. De repente levantamos la vista y Jesús ya está ahí en medio, parado. Eso les causa a ellos un temor y un espanto terrible, porque Jesús no llegó y tocó la puerta. Mire cómo lo describe el Evangelio de Juan ahora, en el capítulo 20, versículo 19. Este acontecimiento está en todos los evangelios, pero Juan describe esta parte y me encanta. Dice: al atardecer de aquel primer día de la semana,
estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, fíjate, a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Y aquí hay que hacer énfasis en que la puerta estaba cerrada y Jesús pasa y se aparece ahí. La puerta no fue un obstáculo para Jesús, y eso realmente lo que provoca en los discípulos es mucho temor, incertidumbre y desconcierto, como usted puede imaginarse. Es como que alguien ahorita otra vez se nos aparezca ahí, o Jesús mismo, pum. Eso es para espantarse, para ponerse uno totalmente en desconcierto. Así que podemos realmente imaginar cómo estaban estos pobres discípulos ese día, ¿verdad? Ahora, Jesús sabe, porque Él conoce nuestro interior, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Entonces Jesús continúa hablándoles y les dice: miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Tóquenme, les dice Jesús. Jesús sabe que ellos piensan que es un fantasma, que es un espíritu, que es algo una visión que ellos están teniendo. Que es Jesús, pero no completo. Y entonces Jesús les dice: tóquenme, véanme. Un espíritu, dice Jesús, no tiene carne ni huesos. Mira, aquí estamos aprendiendo mucho de la resurrección, porque dice Jesús: un espíritu no tiene carne y huesos, pero yo que estoy resucitado, yo sí tengo carne y huesos. Como pueden ver, que yo tengo, dice Jesús. Ustedes pueden verlo, pueden tocarme. Jesús los está retando. Y al decir esto, entonces les muestra las manos y los pies. Jesús responde a las dudas de estos discípulos. Ellos tienen duda y Jesús lo sabe. Jesús conoce el corazón de ellos. Y ellos tienen dudas de la misma resurrección. Ellos se acuerdan, pero no están tan seguros cómo esto va a pasar. Por eso Él les dice, ¿verdad?, amorosamente: miren mis manos y mis pies. Ahora, interesante, porque fíjate que Jesús, después de la resurrección, ha decidido por voluntad propia mantener las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado. Ya no tiene, ya no está con sangre, ya no está dañada la carne, es solo la cicatriz. Pero Jesús, en su sapiencia, en su inteligencia, en su amor, Él ha decidido mantenerlas para que no haya duda en ellos de la resurrección. Ellos pueden ver ahora claramente las señas de los clavos que atravesaron las manos de Jesús. Pueden ver claramente los pies de Jesús. Imagínate, se les aparece primero en medio. Ellos están como velados, ellos están asustados también. Pero de repente Jesús les presenta tremenda prueba: los agujeros con los cuales Él había sido clavado y sostenido por ellos y por cada uno de nosotros. Entonces Él les muestra eso. Entre el temor y el asombro que ellos tienen, también sabe que había. ¿Qué se imagina usted que había aparte del temor y el asombro? Ahora que han visto al Señor con las marcas aquí, aparte del temor y la angustia, ¿qué más? ¿Qué otro sentimiento pudo haber tenido los discípulos? ¿O qué sentimiento hubiéramos tenido nosotros? De alegría. Es el Señor, ¿no? Ya no hay duda, está Él ahí presente. Está el Señor acá con nosotros. Había temor por el desconcierto, porque ellos no tenían idea de cómo exactamente iba a ser el tema de la resurrección. Pero en medio de todo eso también había alegría, había gozo de ver a su Señor ahí. Fíjate lo que dice el versículo 41. Y como ellos, ¿quiénes? Los discípulos, por el gozo. Mira, por el gozo. El gozo va más allá de la alegría. Era algo indescriptible ver a su Señor, a su amado, a su Salvador ahí. Les había cumplido la promesa, no había sido una invención, ellos lo están viendo ahí. Entonces había gozo. Entonces dice, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían.
estaban tan así. Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Mira, ellos están como en un impasse de sorpresa, gozo, pero todavía hay incredulidad. Y Jesús tan lindo, Jesús es lindo porque Jesús no los regaña, no les dice: ay, miren ustedes ciegos. No, no, no. Fíjate cómo maneja Jesús esta situación. La maneja con un amor impresionante. Entonces les dice: ¿tienen algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Otra prueba más les da Jesús. Un espíritu, si hubiera sido un espíritu, ¿qué hubiera pasado? O echa el pescado y pasa de largo, no hay nada, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que él todavía les da una prueba más. Les está hablando de lo hermoso de la resurrección, de cómo es un cuerpo resucitado. Jesús mismo es la primicia del cuerpo resucitado, la promesa que tenemos nosotros para el fin de los tiempos. Y Jesús les está dando esas primicias, y es más, se sienta a comer con ellos. Les está dando una prueba más de que Él para nada es un espíritu, sino que Él está ahí. Y sabe que eso realmente a mí, personalmente, a mí me llena de mucha esperanza saber que Jesús conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros temores y conoce nuestras dudas. ¿Está de acuerdo conmigo? Jesús conocía lo que ellos estaban pensando. Jesús iba reaccionando no porque ellos le hablaran, sino porque Él conocía los pensamientos. Jesús iba reaccionando al temor de sus discípulos. Jesús conoce tu temor, conoce lo que tú estás pasando hoy. Él conoce nuestras vidas a detalle. ¿Y sabes qué? También Él conoce las dudas, porque los cristianos también tienen dudas. De repente hay cristianos que tienen dudas si esto pasó, si fue cierto, si no fue cierto, si hay dudas. Jesús también conoce tus dudas. Jesús, como conoce las dudas de ellos, Jesús les dice: paz, paz. En medio de tu duda, yo te traigo paz. En medio de tu sufrimiento, los discípulos estaban sufriendo, estaban angustiados. Yo te traigo paz. Saber que Jesús atravesó las puertas y todos los obstáculos para estar con ellos, ¿sabe de qué nos habla eso? Del amor de Jesús por ellos y por nosotros. Para Jesús no hubo barrera. Jesús quería estar con sus seguidores, con sus discípulos, con sus hermanos. Jesús quería estar ahí. ¿Y sabes qué? No hubo puerta, no hubo edificio, no hubo temor, no hubo nada que impidiera que Jesús estuviera ahí. Esto nos habla de la fidelidad de Jesús, pero ¿sabe también qué nos habla de Jesús? De su ternura. Claro, el poder, entró ahí, está presente, resucitó. Todo eso es poder de Dios en acción, palpable, tocable. Pero también nos habla de la ternura de Jesús, de cómo está manejando esta situación para que los discípulos crean, para que los discípulos puedan entender lo que está pasando. Y ese amor de Jesús, esa ternura de Jesús, es la que hace que no haya obstáculos ni impedimentos para que Él se haga presente, ni los obstáculos físicos, ni los obstáculos que ellos mismos por su incredulidad y asombro tenían. Jesús va trabajando a través de todas esas circunstancias que ellos están enfrentando. Otra cosa que me asombra: Jesús, ¿en qué momento se hizo presente? En el momento justo, en el momento de la angustia, en el momento del sufrimiento, en el momento del dolor. Ahí Jesús se hace presente. Ellos tienen una gran inquietud, ellos están realmente
necesitados de paz. ¿Quién puede tener paz si acaban de asesinar a su líder, a su maestro, a la persona que tanto se ama y que están enfocados en perseguir a sus seguidores? Claro que es un momento de angustia. Yo no sé si alguno de aquí ha vivido una situación así, pero en muchos otros países hay una gran persecución para los cristianos. Persiguen a los cristianos. Yo no sé si a usted lo han perseguido acá de otra forma, pero lo han perseguido. ¿Cómo? Cuando, por ejemplo, usted tiene un familiar que no es seguidor del Señor, sino que sigue otras cosas, y lo critican y se burlan de usted y lo juzgan y le dicen aleluya, aleluya, y le dicen acá y acá. Ese es un tipo de persecución, pero la que estos discípulos estaban experimentando era una persecución muy, muy fuerte y que generaba mucha angustia. Pero ¿sabe qué? Todo esto hoy para usted y para mí, para nosotros, son buenas noticias. ¿Sabe cuáles son estas buenas noticias? Que Jesús no cambia. Pero porque Jesús no cambia, Él siempre es fiel, Él siempre es bueno, Él siempre es amor, Él siempre está presente con los suyos. Como Jesús no cambia, ¿sabe qué se hace Jesús? Lo cambia todo en usted. Cuando usted entiende que Jesús no cambia, que Jesús es el mismo, que Jesús le ama, que Jesús le entiende su confusión en la vida, que Jesús entiende sus temores, que Jesús entiende las angustias, que Jesús entiende esas situaciones. Cuando usted entiende que Jesús entiende eso y que Jesús no cambia, entonces Jesús lo cambia todo en usted. Usted va a ver el mundo, a pesar de esas circunstancias, de una manera diferente. Las promesas de Jesús, hermanos, son firmes, no son como las suyas y las mías, que a veces las quebramos. Las promesas de Jesús tampoco cambian, esas están ahí permanente, y el amor de Jesús tampoco cambia. Así que no importa si hoy lo que está pasando en tu vida son dudas, si lo que está pasando en tu vida son temores, dificultades, problemas. Yo no sé cómo está hoy tu matrimonio, yo no sé cómo están hoy tus hijos, yo no sé cómo están hoy tus finanzas. Los problemas son una realidad, pero lo que yo sí sé es que Jesús lo cambia todo. Jesús lo puede cambiar todo. Para Jesús no hay obstáculos. Eso debemos nosotros de abrazarlo. Mira, en más de una ocasión yo he escuchado personas que me dicen: no, pastor, es que esta situación no va a cambiar, este hombre o esta mujer no va a cambiar, mis hijos no van a cambiar. Bueno, yo diría que es muy probable que no. Sí, es muy probable que no puedan cambiar por sus propias fuerzas o por tus deseos. Pero el que sí puede cambiar la situación es el Señor. Él no tiene límites. Ahí está la diferencia entre por qué a unos sí, a otros no. Porque hay que saber en dónde ponemos la esperanza, y tenemos que saber quién es el que va a traer paz. Una casa, un hogar no se va a arreglar por mis deseos. Se va a arreglar cuando la paz de Jesús entre ahí. Es decir, Jesús y su misma paz. Y esa paz la encontramos cuando escuchamos su palabra, pero también cuando la vivimos. Esa paz la encontramos cuando confiamos, aunque no nos guste, que lo que el Señor nos está diciendo, ahí es el camino. Si el Señor nos dice que debemos de ir a la iglesia, usted vaya a la iglesia, porque ahí usted está en la comunión de los santos, de los redimidos. Ahí usted recibe palabra, perdón, sacramentos, todas esas cosas lindas que vienen de Dios.
Claro, siempre hay más cosas que hacer, pero hay que creer en Jesús y en su palabra. Mire, analicemos un poquito esto. Veamos qué es lo que pasó con los discípulos. Los discípulos tenían problemas serios, bastante reales y cosas muy posibles de enfrentar, ¿sí o no? O se los estaban inventando, ellos estaban ahí atemorizados por nada. No, habían crucificado, habían matado, habían asesinado a su maestro. Tenían persecución para ellos. ¿Cuántas veces Pedro lo negó? 3 veces. ¿Por diversión? No, estaba asustado, estaba angustiado, lo negó 3 veces. Entonces, ellos sí que tenían problemas. ¿Tenían tristeza, sí o no? ¿Habían matado a quién? A su maestro, a su señor, a su amigo, porque Jesús era amigo era su amigo también. Y si habían matado a su amigo, me pueden matar a mí también. Si mataron a mi maestro, al que yo sigo, los temores de ellos eran reales. Ellos estaban enfrentando nada menos y nada más que a los romanos, personas sangrientas, sin ningún tipo de sensibilidad. Eran crueles. Y los judíos que querían deshacerse de Jesús. Entonces, ellos estaban realmente sufriendo esa situación. Entonces, la realidad es que todos, escuche bien, tanto los discípulos de Jesús de aquel entonces como los discípulos de Jesús hoy, usted y yo, tenemos, escuche bien, que enfrentarnos a diversas situaciones. Unas que nos producen angustia, otras que nos producen incertidumbre, porque no sabemos exactamente todo lo que viene. Otras situaciones que nos producen temor. Otras situaciones van más allá del temor y nos producen angustia. ¿Y sabe qué? Tanto usted como yo y como usted que nos ve allá en casa, todos tenemos que enfrentar problemas. ¿Alguien no tiene ni un solo problema acá? Todos tienen de todo, todos tienen paz, todos tienen plata, todos tienen lo que sea, todos tienen salud. No, la realidad es que yo no sé cuál sea el problema o la dificultad que tú estés pasando hoy, pero todos tenemos que enfrentar problemas. Nada distinto a los discípulos de aquel entonces. Hay personas que se enfrentan con ellas mismas, que tienen dificultades con su misma personalidad, con sus mismos sentimientos, tienen conflictos, están enfrentando eso. Pero tan cierto es que todos tenemos que enfrentar problemas y dificultades, como tan cierto es que Jesús siempre está allí en medio de sus discípulos para traerles su paz. Ahí está Jesús, siempre, en medio de las dificultades, de los problemas, de la situación que estés enfrentando. Aquí no acabaríamos el servicio de hoy si nombráramos una lista de problemas, dificultades y diferentes situaciones que los seres humanos enfrentamos. Pero para aquellos que son del Señor, aún en medio de esas situaciones pueden tener paz. Por eso recuerda al inicio del mensaje, ¿cómo se llamaba el mensaje? Puedo tener paz. Es una afirmación, no es una pregunta. Usted puede decir, hoy puedo tener paz aún en medio del sufrimiento, porque ni usted ni yo somos diferentes a aquellos discípulos, somos humanos y todos tenemos tentaciones, todos tenemos situaciones que enfrentar, todos tenemos situaciones que componer en nuestras vidas. Pero podemos decir que podemos tener paz en medio de
el sufrimiento. Y esta respuesta tiene que ser una respuesta absolutamente sí. Cuando estés enfrentando un problema, el que sea, problema matrimonial, problema con tus hijos, problema en el trabajo, problemas financieros, problemas de soledad, problemas de mentira, problemas de hipocresía, qué sé yo, cuáles son los problemas que tú tienes. Aún ahí puedes decir que si tú dejas que el Señor obre en tu vida, puedes tener la paz que Él solo puede ofrecernos. Pablo, el apóstol Pablo, lo describe en Filipenses 4:1 de esta manera: que el Señor nos da paz, escuche bien, paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que usted no puede alcanzar con su propio entendimiento y con sus propias fuerzas, usted la puede alcanzar no con su entendimiento, sino con su fe, con la fe que Dios le ha dado. Usted puede entonces ahora tener paz. Fíjate que es importante distinguir y entender en qué consiste la paz que Jesús nos ofrece. Y para ello vamos a hacer una comparación. Ponga atención. Para poder entender mejor esta paz, vamos a hacer una comparación. Para el que no cree, sí, no es para usted, para aquel que no cree, para aquel que no es creyente, la paz consiste, por ejemplo, en no tener enemigos. Si no tengo enemigos, tengo paz. ¿Está de acuerdo eso con lo que le pasó a los discípulos? Miren el montón de enemigos que tenían. Pero el incrédulo, el que no cree en Jesús, dice: bueno, yo tengo paz cuando no tengo enemigos, yo tengo paz cuando no tengo ningún tipo de amenaza, yo tengo paz cuando no tengo ningún peligro. Para ellos la paz se da cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien y de acuerdo a las expectativas. Entonces dice: yo tengo paz. Ahora, para los seguidores de Jesús, para los discípulos de Jesús, para usted y para mí, la paz no radica en las circunstancias que usted está pasando. La paz radica en una sola cosa, ¿sí? En la confianza que usted deposita en Jesús. Y también eso conlleva, si usted deposita su confianza en Jesús, entonces usted confía en la palabra de Jesús. Usted no puede decir que usted confía en Jesús y es seguidor de Jesús si usted no confía y cree y practica su palabra. Pero entonces es mentira. No, usted puede tener paz en medio del sufrimiento si usted confía en el Señor, confía en su palabra y si usted confía en las promesas que Él tiene para usted. Y también, ¿sabe qué? Tenemos que confiar en su perdón. Muchas personas no tienen paz en su corazón porque se sienten todo el tiempo acusadas, porque les falta confianza en el perdón que Jesús nos ofrece. Por eso Él fue a la cruz, para restablecer esa relación con el Padre. Entonces usted también tiene que tener confianza en que Dios le ha perdonado. Si usted ha confesado su pecado al Señor, usted tiene que tener, ya su pasado quedó atrás, ya Dios lo perdonó y usted echa para adelante. Y sabe que otra cosa es importantísimo: usted debe de confiar también en la providencia de Dios. ¿Por qué la gente vive hoy tan atemorizada? Por la plata. ¿Por qué la gente se aleja tanto de Dios? Por la plata. ¿Por qué la gente tiene tantos problemas en el hogar? Por la plata. Ahora, ¿por qué? Porque usted no está confiando que Dios provee. Yo no le digo que no trabaje, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ganarnos el pan de cada día. Pero cuando usted descuida la casa, la iglesia, su tiempo familiar, sus hijos, todo, ¿de qué le sirve, como dice la Escritura, ganar todo el oro o toda la plata si pierde su salvación o pierde a su familia? ¿Tiene eso sentido? ¿Qué me dice usted? No tiene sentido. Entonces también esa paz de Jesús involucra confiar en Él, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, confiar en su perdón y confiar en su providencia, que Él provee para
nosotros. Y esto, hermanos, tiene que darse aún cuando las situaciones no sean favorables. Mire lo que dice el Salmo 23:4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, otra versión dice por valle de sombra de muerte, por el valle más oscuro, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me infunde nuevo aliento. Ahora, ¿qué nos está diciendo este salmo? Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Entonces no se angustie cuando usted esté pasando dificultades. No se angustie cuando usted esté enfrentando situaciones. Si usted va de la mano del Señor, si la vara del buen pastor de Jesús va con usted, esa le va a infundir nuevo aliento. El Salmo 91, otro de mis salmos favoritos. El Señor mandará, esta es una promesa, ¿sí? Para ti que estás escuchando. Mira, el Señor mandará sus ángeles a ti. Sus ángeles a ti. Los ángeles Dios los puede hacer manifestar de muchas maneras. Alguien que ora por ti, alguien que te está apoyando. Dice, el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Los mismos ángeles del Señor van a cuidar todos tus caminos. Ay, pastor, es que yo tengo miedo de que me vaya mal acá. Ay, pastor, no. Es que son todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos. ¿Quiénes? Los ángeles. Y no tropezarán tus pies. No tengas miedo de caerte. No tengas miedo de caerte porque no van a tropezar tus pies. Aplastarás leones y víboras. Pondrás tu pie sobre leones y serpientes. Estas promesas son para aquellos que ponen su confianza y su esperanza en el Señor. Salgo con esto. Al final de este encuentro de Jesús con los discípulos, ellos quedan asombrados. Dice la Escritura que ellos después, el Señor les abrió el entendimiento y ellos pudieron darse cuenta de quién era el Señor, porque con la palabra, cuando tú recibes la palabra del Señor y dejas que esa palabra obre, esa palabra te abre los ojos. Ellos lo hicieron y Jesús al final les dice en el versículo 48: y ustedes serán mis testigos de esto, dice el Señor, de esto que ustedes vieron hoy aquí, de los agujeros de los clavos en mis manos, en mis pies, de que yo comí frente a ustedes, de que yo tengo carne y hueso, de que yo les hablé. De esto ustedes son testigos, les dice Jesús. ¿Y qué hace un testigo? Testifica. Un testigo cuenta y da testimonio de eso. Lo mismo con nosotros. Yo sé que el Señor quiere que tú testifiques con tu vida lo que Él está haciendo. Ahí hay otra discrepancia con la vida de los cristianos hoy. Que se habla mucho de Jesús, muchos amenes, muchos aleluyas, no tengo nada en contra de eso, pero discrepa, es decir, está alejado lo que hablan con lo que son, lo que dicen con lo que son, están divorciados. Porque si tú dices que crees en la palabra del Señor, si tú dices que el Señor es tu paz, pero no tienes paz, dices que el Señor es tu provisión, pero nunca tienes un minuto para Él, para tu familia. Si tú dices que el Señor es tu Señor, pero no te entiendes en esta situación con un familiar o lo que sea, entonces no estás dando testimonio de esa paz. Pero el que no conoce no puede testificar. Entonces hay que conocer a Jesús de una manera más íntima para que uno pueda testificar
con su vida. Termino con este versículo, Filipenses 4:7, y este va para todos ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén.